Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. Son muchos los temas que serán afrontados por el Sistema Nacional Anticorrupción. No te pierdas a Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, con todo el análisis en contexto con Jaime Sánchez Uzarrey. ¿Cómo se han movido las preferencias del voto últimamente? ¿Qué las han afectado? ¿Qué papel jugarán los candidatos independientes? Jorge Javier Romero, profesor y politólogo, platica en Cámara Libre con Lili Telles. ¿Cuántos y cuáles cargos se disputarán en las próximas elecciones? En 9 entidades se elegirá gobernador. ¿Cuál es el panorama? Hoy toda la información en Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. La Ley Nacional de Hidrocarburos debe representar en un lapso de 5 años al menos el 35% del valor agregado de la industria. Hoy en la billetera, Eric Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, recuerda que siempre lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Luis Fonserrada, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Perdón, eres director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Así es, Jaime. Y estuviste muy metido en este debate que hubo sobre el sistema anticorrupción que recientemente se aprobó. Desde tu punto de vista, es un paso adelante. Sin la menor duda. Es un sistema nuevo, no es solamente una ley anticorrupción, sino se crea un sistema con 4 pilares. La nueva o se recupera la Secretaría de la Función Pública con un papel importante en términos de conflicto de intereses, de declaraciones patrimoniales en el gobierno federal, con también jurisdicción en todo lo que es el uso de fondos federales en estados y municipios. Dijiste cuatro pilares. Primer pilar. La función pública. La nueva Secretaría, digamos, nueva porque se recupera, revive, de la función pública, que tendría esta función de ver fundamentalmente funcionarios y fondos del gobierno federal. ¿Esto abarcaría el gobierno federal y todos los fondos que fueran transferidos a estados y municipios? Efectivamente. Ese es un punto. Viendo conflictos de interés, declaraciones patrimoniales y esperamos que también declaraciones de impuestos, ¿no? Lo que se ha llamado 3 de 3. ¿no? Esa es la Auditoría Superior de la Federación. Esa es la función pública. Perdón, la función pública. Luego está la Auditoría Superior de la Federación. Okay. Y la Auditoría Superior de la Federación lo que hace es auditar efectivamente todo el gasto habido y parte de lo que nosotros buscamos es que funcione también en tiempo real. No que haya solamente una auditoría del pasado, sino que pueda intervenir probablemente aleatoriamente en procesos actuales por oficio o por una petición, ¿no? Es muy importante, ha identificado muchísimos casos y desgraciadamente muchos de los casos de corrupción no han sido bien investigados y no se llega a una conclusión. Esa ya existe también, la Auditoría Superior. La Auditoría Superior ya existe también. 3, la Fiscalía Anticorrupción, que ya existe también, pero ahora la idea es que sea absolutamente independiente, donde el fiscal anticorrupción sea confirmado por el Senado y que tenga la capacidad, la independencia, que es muy importante, de poder actuar en donde sea necesario actuar, sin tener que estar limitado porque su jefe es el fiscal y porque finalmente el jefe del jefe es el presidente, ¿no? Entonces, esta independencia es fundamental. Esa sería la tercera. Ahí el asunto sería que el presidente hace una propuesta al Senado, una terna, y el Senado elige. Exactamente, y lo confirma, ¿no? ¿Y el cuarto? Y el cuarto es un tribunal administrativo en el Poder Judicial que tomará y complementará diversos casos y opinará y participará, ¿no? Nosotros buscábamos que existiera una cuarta, en vez de este tribunal administrativo, una cuarta institución totalmente nueva, totalmente independiente, con poder para atraer casos de toda la República, de todos los sectores, de todos los poderes. Sin embargo, lo que se propuso finalmente en la propuesta que está en la mesa fue la propuesta del PAN y esperemos que esta institución juegue este papel.
en esta forma, estos 4 pilares parecen complementarse bien y pueden ¿No hay una duplicidad? ayudarnos. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción no se duplica con, no sé, el auditor En superior de la realidad Federación. no, porque son papeles diferentes, ¿no? De una parte es la parte judicial, luego el fiscal, que es el quien persigue casos específicos, luego la auditoría de la federal, la auditoría superior de la Federación, viendo toda la parte del gasto público, los programas específicos, y la Secretaría de la Función Pública con una función muy específica que es ver a los funcionarios públicos. El secretario de la Función Pública, ¿quién lo nombra en este esquema del sistema? Ahí sí, el presidente de la República. Presidente de la República. Una posibilidad es que sea ratificado por el Senado, pero sí depende y es nombrado por el presidente de la República, ¿no? No tiene la independencia, evidentemente, que se requiere o que sería ideal. Por eso nosotros pensamos en un cuarto elemento, ¿no? Que puede jugar este papel, esta otra cuarta institución. Pero pensamos que en este planteamiento, que es la iniciativa del PAN, se puede complementar bien todo el sistema. Por eso no es una ley, sino es un sistema anticorrupción. Ahora, aparte de la corrupción en México, y esto es evidente, bueno, pues, existen los 3 niveles de gobierno, es clarísimo, pero se ha acentuado particularmente, tengo la impresión, tanto en los estados como en los municipios, ¿no? Sí. ¿Y allí por qué? Bueno, pues porque hay mucho menos fiscalización y entonces, bueno, pues se presta para... Fíjate, Jaime, que esto es muy importante, porque además la asignación de obras, los permisos de funcionamiento, los permisos de uso de suelo, etcétera, son a nivel municipal la gran mayoría. Y efectivamente, ahí tenemos una brutal corrupción. La discrecionalidad para dar permisos y para cualquier otro tipo de licencia es enorme. Y esta discrecionalidad permite indudablemente que haya corrupción, pagos extraoficiales. Y de otra parte, una regulación muy pesada que no se acaba de simplificar a nivel municipal, ¿no? Ahí tenemos un esfuerzo enorme. Pero ahí, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía Anticorrupción deben poder participar, identificar y señalar estos casos, ¿no? O sea, ¿por qué? La auditoría es todos los niveles de gobierno. La auditoría puede participar en todos los niveles de gobierno y lo ha hecho, ¿eh? Ha identificado y ha visto distintos elementos. Pero esto es solamente con respecto a los 3... ¿El secretario de la Función Pública no? El secretario de la Función Pública no, él está en la parte federal, aunque se está planteando que también pueda intervenir en estos casos, ¿no? Vamos a ver cómo termina la ley, cómo termina el planteamiento. Nosotros esperamos que pueda también participar, señalar algunas cosas y que entre los 4 en un sistema se pueda perfectamente seguir todos los casos que quedaran sueltos, ¿no? Ahora, un dato fundamental en esta historia, y bueno, eso también compete o implica o se relaciona o se refiere al sistema de justicia en este país, es que hay impunidad. Entonces, hay delitos, hay, bueno, no sé, hay corrupción y la impunidad es flagrante. A nadie le pasa nada. Y mientras eso sea así, pues ahí va a seguir la cosa. Es una de las partes más graves de nuestro país. La impunidad permite que se sigan cometiendo todo tipo de excesos, todo tipo de crímenes, todo tipo de robos, todo tipo de corrupción, efectivamente. Y ahí tenemos un problema serio, porque en esto que platicamos del sistema anticorrupción, Jaime, no está incluido el Poder Judicial. No como un poder al que también se le vigile. Existe dentro del Poder Judicial la adjudicatura, y la adjudicatura está a cargo de ver que funcione bien, que haya honestidad del Poder Judicial. Sin embargo, y la adjudicatura existe desde hace mucho tiempo, y sin embargo la corrupción a nivel de todo el país en el Poder Judicial, tanto federal como estatales, locales, es terrible, ¿no? Es uno de los escándalos más grandes que tenemos en nuestro país. ¿Quién nombra al titular de la judicatura? A mí me parece que se resuelve dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? En la Corte. Es el ejemplo perfecto de que el que va a investigar ha sido nombrado por el que va a ser investigado. De una parte, sí, y por otra parte, aparentemente no se llega a donde se debe llegar y no hay castigos. Rara vez ves que un juez es castigado o se le quita de su lugar,
yo te diría, es tan grave que en México la justicia no es para el que tiene razón, sino para el que soborna mejor, ¿no? Y esta corrupción da al traste con todas las reglas de juego y con todo el funcionamiento de la economía y del país. ¿Y por qué esto no estuvo a debate? Pues no ha estado a debate porque teóricamente ya existe una institución dentro que vigila, pero no está funcionando, ¿no? Nos parece que tiene que haber cambios radicales en esto, una actitud, ¿no?, de gran transparencia, honestidad y un compromiso del Poder Judicial para remediar esto profundamente, ¿no? Pero esto debería ser más bien como un efecto de una legislación de la Cámara de Diputados que instaurara una forma de fiscalización efectiva, Mira, ¿no? esta parte no la conozco bien, no es mi fuerte la parte de las leyes, pero yo espero que se den pasos adicionales. Una vez que tengamos el sistema anticorrupción, se den pasos para ir resolviendo no solamente el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo, ¿no? Quien los vigila, quien ve que no hay estos moches, quien ve que no se compren los votos, etcétera, 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 ¿no? Ahora, no deja de sorprender. O sea, la alternancia en México se inició en 2000. Hubo 2 periodos de alternancia, el PRI ha regresado al poder. Y durante todo este tiempo no se instauró un sistema efectivo anticorrupción, sino al contrario. La corrupción se democratizó y se multiplicó. Impunidad. Impunidad. Yo creo que es una parte muy grave y yo creo que, desgraciadamente, este proceso de anticorrupción empieza a permear, a contagiar muchos campos, ¿no? Porque ya entonces el vínculo con el crimen organizado, con el tráfico de drogas, con otro tipo de crímenes, se va dando, se va incrementando con gran impunidad, nada lo detiene. Y entonces vemos casos donde ya es excesivo lo que sucede en el país, hasta brutales casos de desgobierno, ¿no? Y el efecto es que vemos amplias regiones en nuestro país, estados completos donde no existe el gobierno, donde está totalmente dominado por el crimen organizado. Tamaulipas es un caso de escándalo, Morelos, Guerrero, etcétera, ¿no? Sí. Es urgente que tomemos, y a lo mejor toda esta acumulación de casos es lo que ha llevado a que finalmente esté sobre la mesa. Y probablemente en estos 2 años de las reformas estructurales se le dio más importancia a las reformas estructurales y se quedó pendiente, pues desde el 13, una ley anticorrupción que se quedó parada en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora recapitulemos porque se nos está un poco acabando el tiempo. Entonces, este sistema de anticorrupción es por lo pronto un paso adelante, va en la Muy dirección importante. correcta. Es un muy buen paso, es importante, no es el único que hay que dar, pero es un gran paso, sin la menor duda. Respecto a lo que teníamos, es mejor. Respecto a lo que teníamos es mejor, ahora tiene que ver cómo se ejecuta y cómo lo aterrizamos realmente, ¿no? Y hay 2 hoyos negros muy importantes. Uno se refiere al Poder Judicial, que Indudablemente. habría que sacar y poner sobre la mesa. Yo creo que es hora de traer la corrupción que existe en el Poder Judicial a la mesa y a los ojos de todo el país. Porque además, esta injusticia que vivimos es brutalmente negativa, sobre todo para los grupos de menores ingresos. Son los que pueden sobornar menos y por lo tanto la justicia nunca estará de su lado. Y el otro hoyo negro, digámoslo así, es el propio Poder Legislativo. Yo creo que sí. En el Poder Legislativo tenemos todo tipo de corrupción también. Los famosos moches, la intervención para lograr la canalización de fondos por una cuota, por un pago extraoficial, pues no es admisible, ¿no? En otros países hasta se encarcela a la gente, se le quita de sus puestos. Y ahí tenemos un tema muy importante, ¿no? Que es el famoso fuero. Está bien el fuero para proteger a la gente dentro de las labores profesionales en ese campo, pero el fuero por crímenes de otro tipo no debe existir. Eso hay que eliminarlo. Pero esto sería una parte, digamos, relativamente pequeña, se nos acaba el tiempo, respecto de ese asunto, ¿no? Es decir, no hay control, no hay fiscalización y por lo tanto la impunidad, tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial, pues está ahí y porque y no va a desaparecer por milagro. Desgraciadamente, ese es un caso. Yo creo que tenemos que seguir avanzando rápidamente en este sentido, Jaime. Luis, te agradezco mucho. Al contrario, a ti. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.